Jamás había probado la saga Stalker, en muchas ocasiones había escuchado amigos hablar sobre estos juegos. La mayoría de las veces, sus opiniones eran sumamente positivas, halagando la capacidad de inmersión que tiene el juego gracias a su excelente ambientación. También había una constante que siempre se repetía, y es que en su opinión el juego era extraño, tenía muchos bugs, era difícil e incluso tedioso. Eso me causaba confusión, pues no entendía cómo podían tener tanto aprecio por un juego que tenía todos estos problemas, y vaya que ahora lo entiendo, pues tras jugar Stalker Shadow of Chernobyl puedo decir que es un tremendo juegazo, aunque sumamente extraño. Lanzado en el año 2007 exclusivamente para PC, este videojuego es uno de esos nichos de la comunidad donde aquellos que han decidido probarlo se han quedado maravillados por todo lo que el título ofrece. Esto no es para menos, ya que pese a los años transcurridos, puedo decir que desde el primer momento me encontré con un juego que se siente vivo, algo sumamente extraño, considerando que nos encontramos en la zona de exclusión de un desastre nuclear, lleno de monstruosidades que intentan acabar con nosotros por cualquier medio, pero precisamente es eso lo que lo hace sentirse vivo. Desde que damos nuestro primer paso libremente por este mapeado, podemos sentir cómo nos transmite ese ambiente desolador. Gráficamente no es una maravilla, aún así cumple sobradamente con lo que se propone, al mostrarnos páramos desiertos, carreteras fantasmas, edificios abandonados, sitios destruidos, vegetación salvaje, latas de atún y obvias secuelas de un incidente nuclear. Esto es lo que nos recibe al comenzar con nuestra aventura. Muchos otros juegos han hecho lo mismo a la hora de plantear su mundo ante el jugador, pero si hay algo que separa a Stalker del resto de videojuegos, y una forma simple en la que yo definiría al mismo, sería que se siente arcaico. Todo, absolutamente todo en este videojuego se siente anticuado, viejo, descuidado, incluso raro. Esto obviamente se debe al increíblemente accidentado desarrollo que tuvo el título durante 6 años, que incluso llevaron a pensar a la comunidad que se trataba de vaporware. Para quien no lo sepa, este es un término empleado cuando un software o hardware es anunciado, tiene una amplia difusión pero pasan años sin tener noticias, sufren constantes retrasos, se anuncian problemas durante el desarrollo y en muchas ocasiones el producto jamás es lanzado al mercado. GSC es una desarrolladora de videojuegos ucraniana y fue la responsable de dar a luz este videojuego. Comenzaron con el proyecto en el año 2000, en aquel entonces el juego se llamaba Stalker Oblivion Lost. El estudio fue sumamente ambicioso con su proyecto, ya que tenían como objetivo lanzar un juego con un mundo abierto dinámico, con inteligencias artificiales absolutamente revolucionarias, y por supuesto, brindar al jugador una libertad nunca vista. Para que nos hagamos una idea, a continuación les explicaré un par de características únicas con las que cuenta el videojuego, para entender un poco más lo ambiciosa que fue la gente que desarrolló esto. Para empezar, el juego tiene la capacidad de renderizar más de 1 millón de polígonos en pantalla simultáneamente, con lo cual podría generar modelos y entornos de bastante detalle. Además, esto permitió tener mapeados con vastos espacios abiertos de hasta 4 kilómetros cuadrados, que los jugadores pueden explorar libremente, complementado con los entornos interiores de los edificios dispersos por el escenario. Se implementó un avanzado sistema de iluminación que calculaba la luz a nivel de píxel, generando sombras más realistas y una atmósfera envolvente. También integró un sistema de transición entre el día y la noche en tiempo real, lo que afectaba la visibilidad, el comportamiento de los mutantes y la experiencia general del juego. Y uno de los añadidos más importantes es un sistema capaz de simular condiciones climáticas cambiantes en tiempo real, como lluvia, niebla o tormentas, que no solo mejoraban el realismo visual, sino que también tenían un impacto directo en la jugabilidad, con las conocidas anomalías. Para un juego anunciado en el año 2000, todo esto fue algo sin ningún tipo de precedente en el género, y por supuesto sirvió para que la gente comenzara a pensar que todo esto no era sino puro humo para vender un juego que era más bien mediocre. El estudio logró completar su juego tras 6 años de desarrollo, gracias a las lágrimas de muchos programadores, un juego completo que cumplió con la mayoría de las cosas que había prometido, convirtiéndose en uno de los videojuegos más elogiados por la crítica y querido por los usuarios. Aunque todo esto no cambia que el código de este juego funcione bastante regular, porque no conozco a nadie que se lo haya pasado sin haber desarrollado un tic compulsivo por darle al botón de guardado rápido. Creo que llevaba años sin darle tantas veces a la tecla F6. Obviamente, al tener tantos sistemas trabajando juntos, nos encontraremos con algunos bugs que nos supondrán unos pequeños problemas, como que nos saque del juego y perdamos nuestro avance de la partida. Lástima por el pobre incauto que consiguió su primer AK y se le olvidó darle al F6. Ahora solo deberá volver a pelear con un grupo militar durante 10 minutos mientras llora en posición fetal detrás de un árbol. No es como que me haya pasado. Stalker es un juego difícil para el jugador casual que esté acostumbrado a ir corriendo, disparando a todo lo que se le ponga por enfrente.
A ver, en este juego sí es válido disparar a todo lo que se te ponga por enfrente, ya que por supuesto quiero ese trozo de pan mohoso que lleva consigo el bandido número 16 que me encontré en la carretera. Es solo que los combates en este juego se sienten más intensos debido a cómo se planteó su jugabilidad. En Stalker tendremos un inventario parecido al visto en títulos RPG como Fate o Diablo. Necesitaremos conseguir suministros de diversos tipos como armas, municiones, vendajes, botiquines, comida, bebidas, jeringas antirradiación, latas de atún y mucho más. Todo esto considerando un límite de peso que tiene nuestro personaje. El peso que llevemos repercute en nuestra movilidad, pues mientras nos mantengamos por debajo del peso máximo no perderemos estamina al caminar y se agotará más lentamente al correr, pero al rebasar este límite, el simple hecho de caminar consumirá nuestra barra de estamina y correr la drenará rápidamente. Si llegamos a exceder el límite por más de 10 kilogramos, entonces directamente no podremos movernos, algo que no debería suponer demasiado problema, si no fuera porque todo en este juego pesa. La comida pesa, las bebidas pesan, los botiquines, los vendajes, las armas, las armaduras, las municiones, las jeringas, las balas, las latas de atún, todo pesa en este bendito videojuego. Y ahí es donde radica la estrategia que tiene el juego para hacerte sentir inmerso, pues te tira a un lugar hostil con una ambientación muy bien lograda y luego te limita la cantidad de objetos que puedes llevar en un mapa enorme donde no hay viajes rápidos. Los enemigos aparecen de forma aleatoria, incluso en zonas que ya habías limpiado, y deberás saquearlos inteligentemente para poder conseguir cosas útiles. De esa manera podrás mejorar el equipamiento que lleves y será más fácil avanzar en las misiones del juego, el cual obviamente tiene una historia con sus misiones principales y tiene misiones secundarias. Para poder avanzar hay que hablar con los personajes y explorar todo el mapa, y aquí es donde entramos a lo que bauticé como el ciclo Stalker, que consiste en: comienzo una misión, me pongo en marcha al lugar de la misión, me encuentro enemigos, los elimino, looteo a los enemigos, aumenta el peso de mi inventario, me muevo más lento porque llevo mucho peso, regreso al campamento para vender las cosas que me sobran y aligerar el peso, salgo de nuevo en dirección a la misión, me encuentro con más enemigos, los elimino, vuelvo a lootearlos, de nuevo tengo mucho peso porque las cosas útiles pesan, voy a vender cosas que pesan para no tener tanto peso, pero ahora estoy demasiado lejos del campamento. En el camino de vuelta me encuentro con más enemigos que tienen más cosas que agregan más peso y que ahora necesito vender urgentemente. Llego al campamento y vendo las cosas. Ahora debo volver hasta el lugar donde me encontraba y desde donde volví para vender las cosas que me encontré porque pesaban demasiado y ni siquiera he llegado al sitio de la misión, pero aún así llevo 2 vueltas solo para vender cosas porque soy un acumulador compulsivo. Ahora repite este proceso durante 20 horas de juego y listo. Esa ha sido el 90% de mi experiencia en este videojuego y estoy absolutamente satisfecho. 10 de 10 IGN. Sabes que un juego es entretenido cuando te mantiene dando vueltas por 4 horas como un subnormal, pero sintiéndote como un ganador porque ahora lleva 5 latas de atún en el inventario. Entiendo por qué la gente ama tanto este título. Quizás para muchas personas esto pueda parecer sumamente aburrido, y es que hasta yo lo pensé antes de comenzar a jugar, pero hay algo que te atrapa. Quizás la ambientación, quizás el gameplay, quizás sean las latas de atún, pero sin darme cuenta llevaba 5 horas jugando y ahora tenía un rifle de asalto casi nuevo, con una armadura de militar. Entonces sí, quizás suene algo tedioso llevar a cabo el ciclo Stalker, pero es que al menos en este videojuego ese grindeo se ve reflejado. Y por supuesto, si necesitamos hacer todo esto se debe a que el juego tiene obstáculos que afrontar. Durante nuestra aventura tendremos que realizar muchos trabajos que pondrán a prueba nuestra destreza. Misiones donde debemos eliminar objetivos importantes, entrar a escondites de bandidos, bases militares, laboratorios secretos y por supuesto, todo esto mientras enfrentamos enemigos que pueden acabar con nosotros si no tenemos cuidado. Los combates en este videojuego varían en función del tipo de enemigo al que nos enfrentemos. Tenemos a los enemigos que son humanos y hacen uso de armas de fuego para intentar acabar con nosotros. Hay múltiples facciones de estos y la dificultad radica en qué tan bien armados estén y la cantidad. Hay facciones que usan armaduras con gran blindaje y armamento sumamente poderoso, por eso será difícil lidiar con ellos a menos que comencemos a mejorar nuestro propio equipo. Estos enemigos pueden desarrollar ataques simples pero coordinados, flanqueándote o dándose fuego de cobertura para rushearte. En la mayoría de los casos, estos enfrentamientos son sumamente útiles porque derrotar a un grupo de enemigos con buen equipamiento supone que ahora sus pertenencias son tus pertenencias y de esa manera conseguirás mejores armas, más municiones y suministros en general que pueden ser útiles para usarlos o venderlos. Luego tenemos a la gran variedad de mutantes que habitan toda la zona de exclusión y que van desde los simples jabalís o perros hasta verdaderas aberraciones con las cuales deberemos hacer uso de todo nuestro arsenal e ingenio para lograr acabar con ellos.
ya sea porque seamos atacados por jaurías de mutantes o porque nos encontremos con enemigos capaces de volverse invisibles. Esto provoca que nos mantengamos en alerta constante cuando exploremos lugares con mucho tránsito de estas criaturas, especialmente cuando estemos recorriendo las bases subterráneas o los laboratorios, pues estos lugares son sumamente intrincados, guardan muchos secretos y es donde comúnmente nos encontraremos con la mayoría de mutantes peligrosos, como los de tipo psíquico o anomalías. Aún recuerdo que mi primera vez recorriendo uno de estos lugares, pude ver cómo algunos objetos comenzaban a levitar y luego eran arrojados hacia mí. Obviamente, como una persona madura de 27 años, actué de forma lógica, arrojando todas mis granadas a la habitación donde fui atacado, con la esperanza de acabar con lo que fuera que se estaba escondiendo. Como se podrán imaginar, no funcionó, pero posteriormente fui destruyendo las cajas de madera y otros objetos que pudieran ser usados en mi contra. Al seguir adentrándome me encontré con muchos recursos sumamente valiosos, armas, armaduras, municiones. Mi esfuerzo había sido recompensado con creces, hasta que fui encerrado en una habitación con un mutante que creaba anomalías y quería jugar al campo, cosa que no sería un problema, de no ser porque no era uno de flores precisamente. Esta pelea fue la que me hizo entender que este videojuego requería algo más de mí como jugador, pues sin exagerar estuve 15 minutos dando vueltas por todas las habitaciones intentando averiguar cómo salir y qué me estaba atacando, hasta que me di cuenta de que el atacante estuvo frente a mí todo el tiempo, es solo que yo no había prestado la suficiente atención. Es normal que entremos en pánico cuando nos encontremos en una situación desesperada o cuando ocurra algo que no teníamos previsto. Esta reacción aumenta en la medida que el juego sea capaz de hacernos sentir inmersos en su mundo y nos haga sentir un miedo a perder nuestro progreso, ya sea porque no hemos guardado la partida o porque justo habíamos conseguido objetos sumamente valiosos y que por la forma en que funciona el juego sabemos que seguramente el RNG no vuelva a sonreírnos y los perdamos definitivamente. Eso es uno de los puntos más fuertes que tiene este videojuego, cuando sentimos que la penalización es algo real, porque pese a que tengamos una tecla de guardado rápido, no es para nada raro que lo olvidemos, que estemos tan inmersos en nuestra partida y simplemente no recordemos guardar constantemente nuestro progreso. De hecho, es más común que esto ocurra para una persona que experimente un título de este tipo por primera vez, porque al no estar acostumbrada a penalizaciones reales, simplemente omite este recurso. Stalker es un juego que cumple de manera excepcional su labor de hacer sentirte inmerso. No han sido pocas las ocasiones en las que iba recorriendo un camino solitario, acompañado solo por mis pasos, y de la nada soltaban sonidos extraños. Esto hace que siempre estemos alerta por lo que pudiera llegar a pasar. Las anomalías son parecidas a las que vimos en Metro 2033, fenómenos extraños que forman parte de la nueva naturaleza de una región del mundo que fue devastada por un desastre nuclear. Considero que este videojuego resulta ser tan excepcional debido a la suma de todas sus partes. El estudio desarrollador sabía que necesitaba esforzarse en múltiples aspectos para lograr unificar una gran cantidad de cualidades que dieran como resultado un juego que enganchara desde el primer momento. La jugabilidad, la atmósfera, su historia, sus personajes, la forma en que se respira este videojuego es única y adictiva para todos aquellos que lo experimenten por primera vez, y más aún si tienen afinidad por este tipo de juegos, donde se premia la constancia y la curiosidad que se sobrepone al miedo que puede dar el viajar completamente solo en un entorno sumamente extraño y hostil. En mi video hablando sobre Metro 2033 mencioné las consecuencias del miedo, sobre cómo este producía cambios o llevaba a las personas a tomar decisiones apresuradas, carentes de cualquier tipo de razonamiento, pues creo que en esta ocasión este título obliga al jugador a ser consciente de sus decisiones sin importar qué tan desesperada sea la situación o cuánto miedo pueda llegar a sentir. Mantener una mente fría para seguir adentrándose en lugares de los cuales en muchas ocasiones vas a querer salir corriendo, porque no sabes con qué te encontrarás al doblar en la siguiente esquina, ya que en este videojuego estás por tu cuenta. Sí, recibes instrucciones sobre los lugares a los que ir, pero nadie te dice cómo debes afrontar los obstáculos que te encuentres en tu camino. Nadie te enseña cómo enfrentar a cada variante de mutante. Eres tú el que debe descifrar cómo salir adelante en cada situación, adaptándose y demostrando esa capacidad a la hora de resolver problemas en situaciones desesperadas, donde cada error se puede pagar muy caro, pero la satisfacción que se experimenta al superar una misión que supuso un verdadero reto es absolutamente embriagadora, no solo porque puedas seguir adelante con la historia principal, sino porque seguramente en el lugar te hayas encontrado un montón de loot que puedas vender o haya mejorado tu equipamiento, y quién sabe, igual y hasta hayas conseguido 10 latas de atún. Aún así, este videojuego sigue teniendo sus problemas, que en su mayoría se resumen con la palabra bug. Montones y montones de bugs, algo que cualquier persona que haya jugado este videojuego sabe que es completamente normal,
Tristemente el juego tiene muchos años desde su lanzamiento, y jamás se terminaron de corregir todos los errores que tenía el juego, que van desde crasheos por comer algo desde la ventana de luteo, enemigos que spawnean sin parar, personajes que se quedan bugueados y pueden suponer la pérdida de tu partida, en fin, los típicos errores con los que uno se puede encontrar al visitar este tipo de joyitas incomprendidas, que solo los verdaderos gamers o los masoquistas se aventuran a jugar, pero que puedo asegurarte sin ningún tipo de duda que es una experiencia que vale completamente la pena. La zona de exclusión ha sido un lugar sombrío donde he podido experimentar una gran cantidad de situaciones que me han hecho divertirme, reírme, sentir miedo, e incluso es una forma muy divertida de escuchar historias de terror mientras caminas por un páramo desolado. Por mi parte, recomiendo completamente aventurarte en este videojuego, pues estoy seguro que será un viaje único. Eso sí, ten paciencia, no olvides darle al botón de guardado automático y recoge todas las latas de atún que veas en tu camino. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que haya sido de tu agrado. Por favor, dale me gusta y compártelo con tus amigos, eso me ayudaría mucho para poder seguir creciendo. Suscríbete al canal, de esa manera sabrás cuando subo más contenido como este. Nos vemos muy pronto. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia, w głowie myśli mam.